La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Buen día. Buen día. Buen día, arquitecto Miranda. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Miguel, qué Entiendo gusto. que está Henry también. Carlitos Calderón, qué gusto. Hola, Buen Henry. día. El ingeniero Carlos Calderón. Realmente, Miguel, ¿cómo está? Buenas tardes. Y Pepito, Buenas qué gusto tardes. saludarte. Igualmente, mi Estamos querido listos. Carlos. Vamos a arrancar, ¿no? Bueno, Ya. Vamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. También saludamos a quienes nos siguen en la provincia de Imbabura a través de FM Ritmo 103.5. Hoy queremos poner en análisis un tema fundamental como es la del sector, los desafíos del sector de la construcción, la contratación pública y cuánto ayudarán las reformas legales que se tramitan en la Asamblea Nacional. El proyecto de ley orgánica de innovación y fortalecimiento de la gestión pública. Es importante hablar de la contratación pública, un rubro importante que ha oxigenado a la construcción. El tema de CERECOV, los cambios que se necesitan, también la agilización de procesos en la contratación pública que ha sido tan cuestionado en el país. Primero, antes de entrar a las reformas que se tramitan en la Asamblea Nacional, quisiera hablar sobre la situación actual del sector de la construcción. Bienvenidos los invitados, arquitecto José Miranda, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción de Quito, el ingeniero Henry Yandún, presidente de Constructores Positivos, y el ingeniero Carlos Calderón, constructor y experto en contratación pública. Arquitecto José Miranda, ¿cuál es la situación actual del sector de la construcción en el país? Buen día. buenos días, Miguel, y qué gusto estar en su programa. Para mí es un honor. Saludos a su audiencia y a todo su equipo de trabajo. Como usted le mencionaba, la construcción no pasa un buen momento. Nosotros, incluso antes de la pandemia, en el 2016, 2017, la construcción, por decirlo un ejemplo, de acuerdo al Producto Interno Bruto, estaba alrededor del 10.1. Hoy actualmente pasa un bajón bien grande, se puede decir, que más o menos bordea el 6%. ¿Eso qué significa? De que en obra pública del Estado prácticamente, y por decirlo casi nada, en los últimos años, y por decir el 2023, 2024, no llegamos ni siquiera a cubrir los 200 millones que hizo el Estado, versus a países como Colombia, como Perú, cerca de 30.000 millones de dólares. Un ejemplo es el puerto de Chancay, que más o menos bordea los 3.000 millones. Todo este análisis nosotros lo hemos analizado, y no solamente con la Cámara de la Construcción de Quito, sino con la Cámara de la Construcción de Guayaquil y Cuenca, y quienes estamos ahorita aliados para poder pedir estas reformas que ustedes solo mencionan.
Entonces, esa es la actual crisis que tiene ahorita el país, los constructores. En la Cámara de la Construcción, el 70% somos contratistas de obra pública y un 30% son de obra privada. Ellos son los que están apostándole, ellos son los que están ahorita comprometidos con el país, sacándole adelante a nuestro querido Ecuador. Eh, Bienvenido al ingeniero Henry Yandún de Constructores Positivos. Este primer comentario sobre la situación del sector de la construcción. Muy buen día. Buenos días, Miguel. Qué gusto estar con José y con Carlos, y buenos días a las personas que nos miran y o nos escuchen. Bueno, efectivamente la construcción ha tenido un gran bajón. Tenemos que entender que el Ecuador tuvo una época muy holgada, pero que ahora la estamos pagando. ¿A qué me refiero? Que el Estado se sobreendeudó y al final de cuentas tenemos ahora un Estado sin recursos, y obviamente las autoridades, ante problemas de seguridad, de salud o ese tipo de otros problemas de la sociedad, prefieren esas otras cosas a hacer la inversión pública. Y eso ha sido muy malo porque genera mucho desempleo, y lo que es más aún grave es que no se ha hecho el mantenimiento de la obra pública. Ya estamos viendo las consecuencias, ¿no? El tema hidroeléctrico, las termoeléctricas, por ejemplo, nos ha costado centenas y capaz miles de millones de dólares recuperarles porque no se hicieron el mantenimiento. Vemos unas carreteras que, como no se hicieron el mantenimiento el año 1, el año 2, el problema se duplica, y el 3, el 4 se cuadriplica. Y entonces ahora el gobierno ya está con problemas inclusive para mantener la obra anterior. Y es por eso que nosotros en alguna manera estamos felices que el presidente, tal como nos dijo hace unos días en una reunión privada, que iba a empezar por tema de la ley de contratación de obra pública, que es el término más popular, iba a empezar por este tema. Porque claro, aquí ha habido un problema muy grave, no solamente de la escasez de recursos por parte del Estado, sino que también hay un problema de la corrupción, un problema de la lentitud en los procesos. Y nosotros estamos contentos de que se esté topando este tema, aunque no se está haciendo un cambio integral como el quisiéramos. Sí queremos apoyar a que lo que está planteando con algunas rectificaciones se lo apruebe. Nosotros hemos planteado unas rectificaciones muy concretas. Justo después de unos minutos, Consultores Positivos se reúne con la comisión respectiva para hacer los comentarios más específicos, porque hay algunos cambios que creemos que hay que hacerlos. No obstante, quedan muchas cosas fuera del tintero, Miguel, que hay que hacerlas. O sea, hay cosas muy fuertes que le afectan al sector de los constructores y la sociedad en general, pero aspiramos a que esta sea una primera etapa y luego exista una segunda etapa donde los cambios sean integrales, y ojalá en esta etapa podamos agregar alguna cosa. Bienvenido al ingeniero Carlos Calderón, constructor y experto en contratación pública. Un primer comentario respecto de la situación del sector de la construcción. Luego pasaremos a los temas tan necesarios del trámite del proyecto de ley en la Asamblea Nacional. Buen día. No te escuchamos. Po- Perfecto, ahí creo que me escucha. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Solo añadiendo a lo que ya decía Henry y lo que comentaba Pepe, hay un par de cosas que habría que decir. ¿Cómo se encuentra el sector? Como ustedes saben, el sector de la construcción genera casi 500.000 empleos directos y más o menos 2.5 empleos indirectos, que son actividades conexas a la construcción. Y realmente, como nosotros hemos venido cayendo, y hoy por hoy en los últimos datos que tiene el Banco Central del Ecuador, el PIB de la construcción representa el 4.2%. ¿Cuál es el problema de esto? Que ustedes saben que la construcción da una gran cantidad de trabajo a mano de obra no calificada. Y eso es fundamental porque eso dinamiza la economía. La construcción es un motor de la economía. Y si la construcción no se encuentra bien, toda esa gente que no tiene ninguna otra oportunidad, ¿a qué se ve abocada? Entonces, por eso nosotros también vemos unos altísimos índices de delincuencia. Y no es porque a veces la gente quiere delinquir, sino porque a veces no consigue trabajo. Y nosotros, que somos los que estamos generando a ese tipo de gente, realmente hoy no tienen. Entonces nosotros sí estamos apoyando también esta ley porque esperamos que eso dinamice el sector de la construcción y generemos muchas más fuentes de trabajo que hoy por hoy se ha visto disminuir. Ahora, en ese sentido, ingeniero Calderón,
cómo avanzar a fin de rescatar un sector que ha sido eh, eh, tan importante para la generación no solo de fuentes de empleo, sino para la dinámica económica. Claro, en ese sentido nosotros creemos que una parte fundamental, como decía Pepe, es la contratación pública. ¿Por qué razón? Porque nosotros, digamos que los profesionales y las empresas pequeñas representan el 70% que se dedican a la gestión pública, a la contratación de obra pública, pero el 30% en cambio, digamos que son actividades privadas. Y si es que nosotros no tenemos, si nosotros no tenemos perdón, si no tenemos ese apoyo, esa inyección de los recursos, esa inversión pública, no vamos a poder generar estos recursos. Por eso es fundamental estos temas de la ley que lo vamos a tratar más adelante. Precisamente, de una vez, ingeniero Calderón, usted como experto también en contratación pública, ¿cómo ve usted este proceso en la Asamblea Nacional de trámite, debate, discusión y finalmente de aprobación del proyecto denominado Ley Orgánica de Inversión y Fortalecimiento de la Gestión Pública, que tiene que ver en gran parte con la contratación pública en el país? Así es. Bueno, antes que todo quisiera aclarar que ahora el proyecto empezó así con ese nombre de fortalecimiento, de innovación y fortalecimiento de la gestión pública. Hoy lo han denominado de integridad pública. Entonces, desde el proyecto ya se está debatiendo aquí en la Asamblea Nacional. Y claro, yo lo que quisiera primero poner en contexto, porque a veces el ciudadano que nos esté escuchando dice, bueno, ¿y esto a mí en qué me ayuda o en qué me perjudica? Porque como que el nombre no nos da mayor información. Pero realmente aquí se están topando dos leyes fundamentales, la Ley Orgánica de Contratación Pública y la Ley Orgánica de Servicio Público. Esta ley fue promulgada en el año 2008. Si nosotros vemos, ya son casi 17 años que realmente no se ha topado nada. Pero esta ley es evidente que está filtrando muchísimo y permite la corrupción. Realmente este es el problema fundamental. ¿Por qué hay corrupción? Es porque la ley lo está permitiendo. Y se necesita eliminar todo tipo de discrecionalidad. ¿Sí? Entonces, hay unos datos que son importantes y por qué al ciudadano le pueden afectar. Si nosotros vemos que este año se van a hacer unas inversiones de cerca de 8.000 millones de dólares, esto representa nada más y nada más que el 6.5% del PIB, que estamos hablando de 125.000 millones. Pero si nosotros estimamos cuánto se va en corrupción, ¿no es cierto? Hay unos datos en el país que dicen que entre el 0.9% y el 2.6% del PIB, esos recursos se pueden estar siendo desviados en corrupción. Entonces, imagínense lo que son cerca de 3.000 millones que se estén desviando, sabiendo que nosotros por cada dólar que se podría lograr transparencia y se lograría poner eso en inversión, en educación, en salud, en seguridad que tanto necesitamos. ¿Sí? Entonces, realmente son temas muy delicados, muy importantes. Los índices de transparencia internacional, que es un índice de percepción, ¿qué nos dice? Que el país está en el puesto 121 de 180 países. ¿Y por qué? Porque hemos sacado 32 puntos. Pero si usted se pone a preguntar a las personas que se dedican a contratación pública o que son proveedores del Estado y le dicen qué proceso posiblemente es transparente, yo creo que no saca ni un punto. O sea, la percepción son 32, pero si usted va a preguntar, no tienen ni un punto. Entonces, imagínese todos estos problemas que hemos detectado en la ley. Sí, hay otro dato que quiero dar, el último, para que vean cómo se maneja esto. En la compra pública, el 64% de los procesos tienen uno o máximo dos oferentes. Entonces, imagínese, ahí está evidenciado que prácticamente se está poniendo con nombre y apellido, se está direccionando los contratos. Entonces, por eso es fundamental y nosotros creemos que la reforma tiene que ser integral. Felicitamos lo que está presentando el presidente de la Asamblea y es muy bueno de lo que no se ha hecho, pero nosotros creemos que hay que hacer muchísimas cosas más para que la ley no sea permisiva con la corrupción. A propósito de lo que señala el ingeniero Calderón, ¿por qué finalmente terminan una o dos compañías que viene a resultar casi el mismo empresario o quien está detrás de esta contratación pública? ¿Por qué no se diversifica, se hace una sana competencia en la contratación pública? Creo que hay factores fundamentales por qué te impide. Primero, porque desde los términos de referencia, cuando están haciendo el proyecto, prácticamente se está direccionando a cierta empresa o ya se está poniendo el nombre y apellido del contratista.
¿sí? Entonces, Esa por es una eso, evidencia de las trampitas, Miguel. Esa es la consecuencia de una ley que promueve la corrupción. exactamente. Entonces, si es que desde el inicio están haciendo un proceso en el cual a usted le están poniendo ciertas limitaciones que luego vamos a ver, por ejemplo, si a usted le dicen que no le van a entregar anticipo, le dan anticipo cero, entonces evidentemente ya se limita la participación, ya no hay democratización en la compra pública, porque ¿quién puede hoy por hoy acceder a un contrato o una compra de un bien o de un servicio si es que no me van a dar anticipo? Entonces, imagínense lo grave que es eso. Entonces, desde las TDRs, desde la promulgación, desde que se empieza el proceso, ya va con el direccionamiento. ¿Y qué pasa? La ley lo está permitiendo. Por eso nosotros sí creemos que se debe hacer esta reforma integral. Arquitecto José Miranda, ¿qué piensa de este proyecto de ley de integridad pública que tiene que ver con los cambios a la ley de contratación pública y ley de servicio público? Miguel, una de las preocupaciones, y lo nombró ahorita Carlos, es sobre el anticipo. Yo creo que ese es el tema, creo que principal de esta ley y que no se lo está tomando como estas reformas. Nosotros el día 4 de junio tuvimos una reunión, justo nos invitaron en la comisión de la Asamblea, en la comisión de lo económico, y estuvimos con la señorita abogada. El presidente de la comisión, Centeno. Y ella, antes de comenzar ya la discusión de esta ley, ella se refirió a que incluso ya la contratación del Estado está ya permeándose en estos grupos, estas mafias organizadas. Y eso nos preocupa porque, como dijo Carlos, ¿cómo van a hacer posible que en los contratos todavía se estén permitiendo el 1, el 2, el 3, el 5% de anticipo? Eso es lo que provoca que los grupos organizados, estas mafias, apenas usted firme un contrato, son víctimas del acoso, son víctimas de estas vacunas, se puede decir, porque ellos, como saben que el contratista no tiene recursos y no puede ser el contratista un financista de obras para el Estado, ellos enseguida se comunican con el contratista que ganó el contrato y enseguida son víctimas, como le digo, de estas extorsiones. Las obras se terminan, sí, pero ¿cuál es el principal problema aquí? El lavado del dinero. Este lavado del dinero es del que nos preocupa a nosotros. Entonces, yo creo que con estas reformas, que como dijo Carlos, deben ser integrales, no va a ayudar al 100% para que se elimine la corrupción, pero sí ayuda por lo menos un poco a clarificar y un poco a democratizar la construcción. Ingeniero Henry Yandón, ¿cómo ve usted estas reformas que son fundamentales en el proyecto de ley de integridad pública y que permita cambiar, adecuar a la realidad a la ley de contratación público y la ley de servicio público? En macro nosotros vemos, Miguel, que son buenos pasos porque lo que se pretende es disminuir la cantidad de modelos de negociación, se pretende modernizar los procesos, se pretende utilizar herramientas modernas para hacer seguimientos. Eso nos parece bueno. O sea, hay una intención de que los trámites sean más ágiles, que se disminuyan también este tema de tantos modelos que lo que permiten es confusión y cuando hay confusión hay corrupción. Eso nos parece que está correcto y más unos cambios que estamos sugiriendo, yo creo que está bien el asunto, pero nosotros sí queremos insistir en que eso es una parte nomás, es lo que se ve del iceberg, pero nosotros sí quisiéramos comprometer a los asambleístas y al gobierno mismo de que se haga un complemento global. Ya han reiterado los compañeros sobre el tema del no anticipo. Esa es una manera de direccionamiento. Son muy pocas empresas, las excepcionales, que sí pueden hacer la obra sin tener financiamiento del Estado, digamos, sin tener anticipo. Pero ya hemos visto, o sea, están en la cárcel ya varias personas, Miguel. Hemos visto que inclusive hay arreglos de cuentas con algunos funcionarios, inclusive con alcaldes por problemas de obras hechas por maleantes al final de cuentas. Y una de las razones es porque esto del cero anticipo es una manera de filtrar
a la mayor parte de los constructores honrados, pero que no, ningún constructor capaz, con las excepciones del caso que sí existen, obviamente, un constructor puede ser financista del Estado. Hay otro tema, Miguel, por ejemplo, que es la retención del IVA. Por ejemplo, un ciudadano, voy a tratar de hacer el ejemplo más práctico, supongamos que yo quiero hacer una obra en el sector público por $100 y yo no voy a ganar nada, no voy a dar ningún valor agregado y pago $15 de IVA, o sea, a- me cuesta 115. Le entrego la obra y no me devuelven el IVA, se retienen el IVA y me pagan solo $100. Entonces, hay $15 que se le quedaron en el camino. ¿Y qué es lo que está haciendo eso? De que las obras cuesten más. Entonces, eso también es un tema que nosotros estamos pidiendo de que se debe eliminar. Y otro tema más grave, y esto todo al final concluye en corrupción, lamentablemente, Miguel, y por eso es que obviamente tenemos tantos políticos metidos en las cárceles o prófugos la otra cosa grave es que muchas personas sanas del sector público no quieren contratar por el temor a quedar en estos asuntos. Es el tema de que, por ejemplo, al constructor le dan una obra, le dan un anticipo pequeño, no le pagan el resto de la obra, pero sin embargo lo pueden multar a pesar de que el Estado no cumple su parte. O sea, la ley es perversa en ese sentido. Nosotros lo que estamos pidiendo una cosa se llama que la mora purga la mora. Es decir, si el Estado a usted no le cumple con los pagos, ¿cómo es posible que el Estado a usted en cambio sí le pueda pedir multas y le pueda tratar como un mal constructor cuando el Estado no cumple? Cuando es en el sector privado, usted sabe, Miguel, que si usted está haciendo una obra y no le sigue dando la plata al constructor para la obra porque no tiene recursos, sin embargo, en la ley existe este vacío. Es decir, y la otra cosa, por ejemplo, Miguel, después de todo un vía crucis, el constructor ya llega a justificar que la obra está acabada y todo eso, y aparece un documento que se llama CUR, que es como decir, vea, ya pasó todos los obstáculos y vaya y cobre. Y no le pagan. O sea, nuestro reclamo es por qué las entidades del Estado se meten a hacer obras si no van a tener los recursos para pagar. Esa es otra cosa de fondo que se debe arreglar y se quedan las deudas del Estado hacia el constructor. ¿Y qué es lo que sucede al final de cuentas? Usted sabe lo que pasa, que eso se cobra con aceite y eso está mal. Entonces, por eso es que hay tan pocos proveedores para el sector de la construcción que usted mencionaba desde un principio. Nadie quiere hacer obra para el Estado porque no les pagan más, no hay anticipos. Y al final de cuentas, ¿qué pasa? El ciudadano común, todos nosotros nos perjudicamos porque estamos pagando por obras más caras, menos eficientes, más lentas. Adicionalmente, Ingeniero Miguel, Carlos Calderón, ¿cómo enfrentar estos desafíos a fin de tomar correctivos? ¿Será este proyecto de ley el que corrija y facilite, viabilice la contratación con el sector público? mire, hay un tema que es fundamental y que eso sí está ayudando con este proyecto de ley y para que la ciudadanía se entere. El año anterior, el año 2024, en el PAC, que es el Plan Anual de Contratación de todas las entidades del Estado, sí, solo se logró ejecutar el 60% de los proyectos. ¿Qué quiere decir? Que un 40% no se pudo ejecutar. Y eso viene por muchísimas cosas que, por ejemplo, hoy tenemos cerca de 35 tipos de procedimientos. Entonces, imagínese para el pobre funcionario público ver cuál es el más apropiado, el más adecuado. Primero, eso ya realmente es algo tedioso, es algo complejo. Hoy van a rebajar a solo 5 tipos de procedimientos. Eso ya es muchísimo más aceptable. Entonces, solo va a poder escoger 5. Con un antecedente, que ustedes saben que después de algunos años vienen las acciones de control por parte de la Contraloría General del Estado. Entonces, el pobre funcionario público, que a lo mejor gana 1.200, $1.500, que está haciendo las cosas de buena fe, que es un tipo honesto, serio, honrado, hace un procedimiento, años más tarde vienen las sanciones administrativas, vienen las sanciones civiles, inclusive a veces hasta penales, y solo porque a lo mejor le pidieron, le exigieron o tuvo un error a lo mejor de buena fe. Pues imagínense lo complicado que es. Esto se va a corregir en esta ley, que eso sí es muy bueno. Otra cosa que es fundamental, en el CERCOP, hoy por hoy, si usted tiene algún problema, usted puede hacer una presentación de un reclamo. Pero llega el reclamo al CERCOP y al final el que está decidiendo si es que usted tiene o no la razón es un funcionario. Él es la persona que va a redactar la respuesta.
Entonces, con esto lo que se está haciendo es impidiendo que el funcionario haga esta gestión, que al final está revertido de subjetividad, y más bien al contrario, con el uso de herramientas tecnológicas, de inteligencia artificial. Inclusive nosotros como constructores positivos estamos pidiendo que haya una trazabilidad que sea de blockchain. Entonces, con eso usted va a saber quién manipuló alguna acción o quién hizo algún cambio para favorecer a alguien. Pues eso es fundamental. Otra cosa que también que se está impidiendo hoy por hoy, imagínense, tenemos entre la ley, la normativa secundaria y el reglamento cerca de 800 artículos. Imagínense todo lo complejo, lo complicado que es manejar. Entonces, hoy al CERCOP se le va a impedir que pueda emitir normativa secundaria. No sé si usted conoce, pero en el CERCOP a veces cuando se quiere corregir algo porque no se interpreta bien en la ley o en el reglamento, emite esta normativa, que a veces le hace inclusive más difícil poder acceder o a veces facilitar. Entonces, hoy en este proyecto de ley se va a limitar este tipo de emisión. Redireccionan. El problema grave es que aprovechan esto para direccionar, ¿no? Entonces Ingeniero esperamos que con Yandul, esto haya muchísima más transparencia, democratización, ¿no es cierto? Agilidad, eso es fundamental, porque al final del día, si es que un ciudadano que esté esperando, qué sé yo, que se ejecute un hospital, que se haga una carretera, que se haga un hospital, ¿no es cierto? Y si es que no es eficiente, si es que no es ágil la contratación, y yo me voy a demorar a lo mejor un año en dos en que se termine el proceso, entonces a lo mejor cuando ya se hace la obra ya no había ni siquiera la necesidad. Entonces, eso es fundamental, que el ciudadano se beneficie a tiempo de su necesidad, que se cumpla rápido su necesidad. su inquietud, ingeniero Henry Yandún, ¿cómo se puede direccionar, cómo evitar que se direccione la contratación pública? Bueno, lo que están haciendo ahorita ya es un paso, ¿no? Por ejemplo, eliminar ese montón de métodos de contratación y es bastante. El tema de que le quieren modernizar con sistemas modernos, inclusive de inteligencia artificial. El blockchain que llama Carlos quiere decir que se va dejando huellas, digamos, en todo el proceso donde se puede descubrir quién metió mano en influenciar las cosas. Entonces, todo eso es lo que nosotros queremos proponer que se cambie, pero insistimos que debe haber un cambio más integral, porque también hay unos temas, Miguel, de que, por ejemplo, siempre se asigna la obra a la persona que cotizó lo más barato posible. A veces no es que es más eficiente, sino que es más barato nomás. Pero tienen métodos para después de hacer unas obras adicionales y la obra termina costando mucho más. Es un tema que nosotros también estamos solicitando que se permita hacer o una buena reglamentación. Ojalá nos dejen participar a las personas que sabemos del tema, que sabemos dónde hacen las trampas para que se eviten estos problemas, porque al final de cuentas lo que se logra es lo que dice Carlos, se demoran las obras y las obras salen más caras y el constructor honesto pierde competitividad, que es lo que actualmente sucede. Arquitecto José Miranda, a ver, usted decía al comienzo, alrededor del 70% de quienes están vinculados a la Cámara de la Construcción, de la industria de la construcción, han tenido vinculación con los contratos públicos. Eh, ¿Cómo lograr superar estas trabas, agilizar los procesos y que haya un cambio más integral, como se ha señalado? Miguel, estaba un poco analizando lo que dijo Carlos Zambrano referente a las auditorías que hacen la Contraloría. En ese sentido, un poco para puntualizar, las personas que hagan estas auditorías por parte de la Contraloría deben ser personas técnicas, deben ser personas arquitectos o ingenieros. Generalmente saben poner economistas, ponen gente financiera o abogados incluso. Entonces, eso es lo que permite que muchas obras se paralicen, porque incluso el temor del empleado público de que salga glosado, incluso a veces por no firmar, ellos hasta renuncian. Entonces, hay que aclarar, estas auditorías deben ser con personal técnico y eso nosotros también estamos ahorita mencionándolo. Un poco para salir y romper un poco la discrecionalidad, nosotros también habíamos propuesto no la oferta más baja, porque generalmente en el Estado siempre la oferta es la más baja. Se están ampliando y se está haciendo, por ejemplo, en algunas instituciones del Estado el doble promedio. Ahí usted desbarata todito, porque si hay 20 oferentes,
unos pueden ser muy altos, otros pueden ser más bajos. La suma de todo eso divide para los que son y ahí saca usted una cifra ya más real, porque a veces los contratistas se bajan demasiado, el 20, 25, 30, 35% y generalmente esas ofertas son las que ganan. Usted desbatararía todito este sistema tan corrupto y podría hacerlo el doble promedio y ahí sí yo creo que ganaría la oferta más justa para los intereses del país. Otra cosa que quiero referirme también acerca de las 30 sistemas de contratación, ahorita ya quedaron en 5 sistemas. Eso es importantísimo en relación a los montos y tipos de contratación de régimen común establecido en los artículos 40, 48 y 52.1 de las propuestas reformatorias de la Ley de Contratación Pública determinan las bases para la definición y establecimiento de los diversos procedimientos de contratación. Nosotros consideramos que el valor máximo debería ser hasta $72,000, antes estaba en 7,000. Eso nos alegra porque nosotros propusimos esto el día que estuvimos en la comisión, porque ahora solamente van a haber 5 tipos, el de ínfima cuantía y el de licitación. Entonces, acogieron nuestro pedido de que ínfima cuantía sea de 0 a $72,000, 72,126,04 y de licitación de 72,126,04 en adelante. Entonces, eso, por ejemplo, da oportunidad a los profesionales jóvenes que tienen que ganar experiencia, a los actores de la economía popular y solidaria, de los proveedores locales, puedan ellos acceder a estos contratos. Arquitecto Miranda, siendo importante estos cambios, ¿cómo evitar que en el juego actual, que sean 2, 3 o 4 empresas que hacen una propuesta entre las más bajas y simplemente uno de ellos termina ganando? Es muy difícil, como le decía, nosotros hemos tenido como Cámara ya algunas denuncias de algunos contratistas que manejan la contratación en grupos ya, no solamente a veces de una o dos personas. Hemos tenido conocimiento de personas que manejan hasta cerca de 50 contratistas jóvenes. ¿Y cómo lo hacen? Porque la persona, la cabeza, la de este grupo, se puede decir, de contratistas, él es el que le da la parte de la representación de los montos de los contratos, la experiencia. Entonces, incluso son amenazados que no pueden contratar con algún otro contratista, sino que ellos participan. Entonces, cuando usted va a un concurso en licitación, cotización, presentan las ofertas y no es uno, sino es un grupo de contratistas que ya están ahí involucrados. Entonces, es fácil ahí ganar, porque cualquiera de los de ese grupo, aunque no están elegidos, gana uno de ellos. Entonces, eso es importantísimo también. Lamentablemente, estos contratos los hacen bien y terminan en buena lid. Entonces, estas pruebas nosotros no tenemos. Ha habido las denuncias, pero nosotros no tenemos las pruebas. Ingeniero Carlos Calderón, ¿cómo evitar este sistema de alguna manera el que se vincula a la corrupción que permite que muchos contratistas ganen los concursos y no en buena lid pudiera abrirse para que sea la mejor oferta y la que cumpla? Mire, una de las cosas fundamentales donde se tiene que partir es en la etapa preparatoria, ¿no es cierto? Nosotros tenemos etapa preparatoria, precontractual y contractual. En la etapa preparatoria, donde se están haciendo los términos de referencia, ahí es donde la entidad, la institución, empieza a poner los requisitos tanto de las experiencias, los montos de contratación, en fin. Ahí es donde se empieza a direccionar los contratos. Entonces, si es que no se controla desde esa parte, y nosotros hemos dicho que para el CERCOP inclusive debe ser mucho más fácil si es que ellos logran controlar antes, hacer una evaluación ante que luego hacer la ex post, porque luego ya es complicado. Imagínese que en el Estado se hacen más o menos cerca de 120,000 procesos al año. Entonces imagínese si usted divide para unos 15 funcionarios que se dedican a hacer el control, cuando ya se da el sistema de contratación, cuando ya se lanza al portal de compras públicas, ya realmente es complicadísimo. ¿Cómo se pone a controlar? Si usted divide eso, sale más o menos acerca de unos 350 procesos diarios que deberían controlar.
y leerse toda la información. Pero si el sector tendría una normativa clara de cómo se debe pedir la experiencia, cómo se debe pedir los montos de contratación o qué tipo, entonces a ese rato se está ya limitando, se está limitando y se está filtrando que haya estos actos de corrupción. Entonces esa es la parte creo que fundamental, atacar ahí. Esa es la raíz del problema, porque ya cuando sale al portal de compras públicas definitivamente ya no hay nada que hacer, ya las cosas están echadas. Entonces ya la gente tiene que participar con esas reglas del juego. Entonces eso sería lo fundamental. Ingeniero Henry Antón, ¿cómo romper este sistema corrupto? ¿Cómo evitar las trampas? ¿Será posible en la ley? Porque generalmente se dice echa la ley, echa la trampa, para evitar precisamente en esta contratación pública. Bueno, nosotros hemos participado en una lucha de décadas, Miguel, con vergüenza decimos esto porque siempre hemos peleado porque se elimine la corrupción, la corrupción, porque al final de cuentas hay dos grupos, corruptores y los corruptos, digamos, pero coinciden que de un lado son constructores, porque obviamente la obra pública hacemos los constructores, pero la mayor parte de los constructores somos gente de trabajo, gente honesta. Y nosotros lo que queremos es competir sanamente. Nosotros hemos dado varias ideas y por eso insistimos en que debe hacerse un cambio integral. Hay países, Miguel, donde ya han logrado mejorar este tema. Y estas cosas se mejoran con transparencia, con procesos transparentes y con una competencia sin direccionamiento. El hecho de que imagínense, digan, cero anticipo. Ayer veíamos con Carlos contratos de ayer, licitaciones de ayer, cero anticipo, 5% de anticipo. Eso ya fomenta la corrupción, porque eso está direccionado para las personas que les sobra el dinero en un país donde nos falta el dinero a todo el mundo. Entonces yo creo que hacer esta etapa no queremos obstaculizar, está muy bueno, que ojalá acepten las recomendaciones que hemos hecho y que vamos a hacer justo después de unos minutos y que se apliquen estas cosas en base a nuestra experiencia y conocimiento. Luego, insistir en que creemos que hay que hacer un cambio más profundo, un cambio más integral, que, por ejemplo, considere estos temas de que si el Estado no le cumple al constructor, ¿cómo es posible que al constructor le castiguen y le multen porque el Estado no cumple su parte? Esto de la no devolución de la retención total del IVA, que es una cosa absurda, que el único que se perjudica es el Estado. Entonces, todas estas cosas nosotros aspiramos a que vemos con buenos ojos que el gobierno, tal como nos dijo el presidente hace unos poquísimos días, voy a empezar con esta ley que en palabras criollas es la ley de contratación de obra pública y lo ha cumplido. Y yo creo que hay que seguir apoyando este tipo de iniciativas y nosotros, reitero, estamos contentos que esto esté pasando. Viene de la mano, Miguel, el tema de las alianzas público-privadas, porque el Estado, si bien no tiene recursos, se puede hacer alianzas público-privadas. Y cuando se tiene estas leyes más transparentes, obviamente la gente se mete con mayor facilidad al Ecuador y eso hay que copiar de los buenos países que absorben, captan bastante inversión extranjera y todo se basa en una buena legislación, en una buena ley, en una seguridad jurídica que aquí en el Ecuador no tenemos, porque aquí, imagínense que estamos compitiendo con lavadores de dinero, eso no puede ser posible y esperemos que los asambleístas sobre todo consideren en esta ley, eso sí, el tema de los anticipos desmedidos que lo único que hacen es direccionar las obras para ciertos grupos que no son claros. Reiterando, Miguel, que no son todos, obviamente hay las excepciones, buenos constructores que sí tienen los recursos, pero son muy pocos de ellos en cambio. Ingeniero Carlos Calderón, de la forma como se ha venido procediendo en la Asamblea, ¿usted tiene la expectativa de que mejore la contratación pública con esta ley o simplemente sean cambios que no trasciendan para lograr el objetivo que desde el sector de la construcción se aspira? Bueno, nosotros creemos que el hecho de que ya se esté tratando esta iniciativa en la Asamblea ya es un paso muy importante, es fundamental. Y nosotros también confiamos de que los asambleístas nos escuchen y vean el clamor, porque nosotros realmente somos la voz de ese contratista, de ese proveedor que está en la calle y no sabe a quién acudir. Y que realmente cuando ve que hay una iniciativa dice, bueno, ojalá hagan ese cambio, porque es la única oportunidad a lo mejor que yo tengo para obtener un trabajo, para llevar el pan a la mesa, ¿no es cierto? Entonces eso es fundamental. Entonces nosotros sí estamos convencidos de que los asambleístas van a escuchar
las propuestas que nosotros hagamos, porque realmente nosotros somos los que sufrimos del día a día. Entonces, ¿quién más que nosotros, que somos los que operamos del sistema, los que estamos siendo víctimas de esta ley, los que somos víctimas de esta normativa tan complicada, tan compleja y que permite estos direccionamientos? Entonces, estamos convencidos de que sí nos van a escuchar, de que sí nos van a hacer caso y que van a tomar todas las propuestas que las hagamos. Yo entiendo que también en tan corto tiempo, porque usted sabe que esta ley fue calificada como urgente en materia económica, entonces solo se demora 30 días en el tratamiento total de la ley. Y creo que llevamos más o menos unos 13 o 14 días y se deben hacer los dos debates. Entonces, ojalá el tiempo nos dé para hacer todos estos cambios profundos que sí son necesarios. Y en caso de que puede que pase que muchos artículos se nos queden a lo mejor en la carpeta porque por la dificultad, la complejidad de redactarlos o ponernos de acuerdo se nos queden, confiamos en que luego ya se haga un proyecto de ley que a lo mejor va a tomar un poco más de tiempo, pero que realmente haga efectivo este clamor ciudadano y sobre todo de todos los que somos víctimas de esta compra pública que hoy por hoy está infiltrada por grupos de delincuencia organizada. En medio del conflicto armado interno que vivimos, ingeniero Carlos Calderón, ¿será posible en este proyecto de ley que se viabilice cambios que permitan también evitar el lavado de dinero, como se ha denunciado en el sector de la construcción? Mire, hay una entidad, como usted sabe, que es la UAFE, que hace el control, y hoy por hoy todos los contratistas del Estado deben firmar este acuerdo con la UAFE, y cuando uno tiene un contrato tiene que sacar el certificado de cumplimiento de la UAFE. Pero si bien es cierto, uno tiene el certificado, pero no se están haciendo efectivos los controles. ¿Y por qué razón? Porque hemos visto en redes sociales cómo inclusive algunas entidades han sido infiltradas y prácticamente los capos de los grupos delincuenciales son los que están poniendo a los directivos. Y por eso se dan direccionamiento a los contratos a sus propias empresas. Entonces, imagínense lo gravísimo que es que por medio del Estado se esté lavando recursos. Y eso ya hemos visto algunas denuncias. La Fiscalía inclusive ha sacado algunos comunicados de las entidades que han sido ya eh, intervenidas para ver qué es lo que realmente está pasando. Recién salieron unas empresas de un alto delincuente que está siendo buscado, en la cual las empresas iban a venderle donde él estaba. Entonces, imagínense lo gravísimo que es eso. Entonces, nosotros sí creemos que eso es fundamental, que se establezcan estos controles, pero que se hagan controles efectivos, eficientes, y ojalá también aquí se incluya la inteligencia artificial, porque imagínense lo que decía, si son tantos cientos de procesos que se hacen y se contratan en todo el año, una persona que está ahí, ¿cómo puede hacer el mantenimiento? Eso es imposible. ¿Cómo puede detectar esto? Realmente tiene que ser ya con software de inteligencia artificial y de blockchain para que esto sea controlado y realmente evite que el Estado sea el que propicie el lavado de activos. Arquitecto José Miranda, ahora, este control para evitar lavado de dinero por un lado y por otro, las acciones que debiera hacer de manera profesional y correcta el Estado, el caso de la Contraloría General del Estado, y que pongan a quienes conocen del tema de la contratación pública y de la construcción, porque resulta que a veces hay cuestionamientos y hay empresarios que dicen, no, contratar con el sector público en estas condiciones y con estas acciones, simplemente mejor me retiro. Miguel, dentro de estas reformas, y justo usted lo está topando, hay también, o para los proveedores del Estado, que denuncien actos de corrupción. Eso es importantísimo también, porque ahí permiten detectar irregularidades, ahí podrían obtener mejor resultados. Ahí un poco discrepo algo porque esto pues, se permitiría a una cacería de brujas, dijo. Está bien que la gente denuncie a las irregularidades, la corrupción, pero este punto habrá que buscar la forma de no exponer al denunciante y establecer rigurosidad en la discrecionalidad y argumentación de las denuncias. Eso es muy importante. No sé si eso en el reglamento lo van a tratar, pero yo veo con buenos ojos de que se hagan las denuncias, que los funcionarios también sean propicios de un análisis que si hay corrupción y también los contratistas.
pero ya le digo, hay que tener mucho en cuidado en cuenta de que esto no vaya después a producirse, como digo, una cacería de brujas. Eso también es importante dentro de este examen. Y la Contraloría, como le dije al principio, deberían ser técnicos los que hagan estas auditorías y ahí sí los procesos incluso no tendrían miedo porque ahora hay el administrador del contrato y el administrador del contrato es el que a veces por temor a ser glosado no firman a veces documentos importantísimos en la contratación. Ingeniero Carlos Calderón, ¿cómo cambiar el CEDECOF a fin de que sea mucho más eficaz y que los procedimientos no solo sean transparentes, sino que conduzcan a buenas contrataciones con el sector de la construcción? Mire, una de las propuestas que nosotros hemos venido luchando desde hace algunos años es que se le fortalezca al CERCOP, que se le dé algún poder sancionatorio. Obviamente esto va a ser una discusión un poco más compleja y creo que hoy por hoy no lo alcancemos a completar en estos 30 días que tenemos. Pero imagínese qué es lo que pasa si hoy el CERCOP detecta alguna irregularidad o usted como usuario hace una denuncia, porque la ley lo permite que usted pueda hacer un reclamo, una denuncia y llega el CERCOP y recibe la denuncia, ¿no es cierto? Entonces ellos lo que hacen es pedirle a la entidad y le dice, por favor, tal oferente dice que hay alguna picardía en su procedimiento. Infórmeme qué es lo que está pasando. Y resulta que la entidad primero le puede informar o no le puede informar y no pasa absolutamente nada, ¿no? Porque no es mandatorio, no hay una sanción real, ni a la entidad, ni a los funcionarios que están cometiendo alguna irregularidad, ni a la máxima autoridad. Entonces no pasa absolutamente nada, entonces eso es gravísimo. Pero si es que si es que usted en cambio sabría que le pueden, qué sé yo, destituir o poner alguna sanción pecuniaria, entonces las cosas van a ser distintas, ¿no es cierto? Entonces, ese es un tema fundamental que nosotros eso le hemos venido luchando muchísimos años. Entonces, hoy es como tener un león, pero sin garras y sin dientes. Entonces, no puede hacer nada, solo tiene una presencia y de eso no pasamos. Otra cosa que es fundamental que nosotros desde hace algún tiempo inclusive con Henry, fuimos alguna vez al Ministerio de Finanzas para pedir recursos, porque al CERCOP se le tiene que ya dotar de un sistema moderno, eficiente. Hoy por hoy la plataforma que tiene, créanme que debe estar al 90 y pico por ciento, está al borde del colapso. Algún rato pasa alguna cosa y se suspende la contratación del Estado, porque es una plataforma y es muy vieja, es obsoleta, no permite controles. Y usted ve los cambios que tienen que hacer cuando por alguna razón hay alguna normativa que hace un cambio, ellos tienen que hacer, pero lo mínimo posible, pero toparle porque ese rato se cae el sistema y colapsa. Nosotros que somos usuarios vemos que cuando usted a veces tiene que entregar alguna oferta, le sale una pantalla que le dice, ¿saben qué? El sistema está en mantenimiento, así que estos 2 o 3 días no puede entregar usted las ofertas. Pues imagínese lo grave que es eso. Usted se ha demorado a veces meses, semanas en preparar una oferta, ¿no? ¿Cuántos proveedores? Y no sé si es que a veces hacen porque hay algún direccionamiento, algún contrato en especial que dicen, bueno, como solo ha subido un hito, dos han subido las ofertas, ¡blin! Se cayó el sistema. Y claro, cuando ya lo vuelven a habilitar, ese rato usted ya no puede subir porque ya pasó el tiempo. Entonces es una plataforma que tiene que invertir. Yo no sé si valga unos 4, 5, 6 millones, pero imagínese lo que es invertir 6 millones en una plataforma, pero a cambio de eso se van a Ingeniero venir. Calderón, ¿y por qué no cambia esto? Venimos hablando de sistemas obsoletos, viejos. ¿Por qué no cambia? ¿Y cuánto puede ayudar la ley para hacer estos cambios? Y la ley sí puede ayudar porque yo creo que ahí en una de las transitorias se debe decir que, que se debe poner que le dan cierto tiempo para que se modernice el sistema. Entonces, así como hay una transitoria que dice le damos 120 días para hacer esto, que le den, no sé, 60, 90, 120 días para la compra de un nuevo sistema, de un software actualizado. Pero imagínense cuánto tiempo venimos con esto y no se ha cambiado. Entonces, eso son de las cosas terribles que están pasando y que todos somos los que nos vemos afectados, somos los proveedores. ¿No es cierto? Usted quiere subir a veces una oferta y claro, nosotros tenemos documentadamente estos problemas y usted quiere y dice, ¿sabe qué? No coincide el RUC que usted tiene con el RUC de la empresa, así que no puede subir. Imagínese lo que pasa. Y eso son fallas del sistema. Entonces, eso nosotros sí creemos que se debe hacer y mientras más rápido, mejor. Arquitecto José Miranda, ¿por qué no introducir estos cambios mínimos para la contratación y luego avanzar con estas prioridades?
Hay un poco discrepo con Carlitos porque el Estado sí tiene recursos para lo que es el CERCOP. Incluso ahora en estas nuevas reformas están ahorita pidiendo que para poderse registrar en el RUB, Registro Único de Proveedores, se deba pagar una tasa. Entonces, eso es lo que a veces yo no concuerdo yo porque son más o menos unos 30.000 contratistas que todos los días están en el portal de compras públicas. Tiene el CERCOP recursos por parte del Estado. Y más que todo, cuando hay un concurso ahorita actualmente, si hay un contrato de unos $200.000, generalmente siempre el contrato se va a la oferta más baja. Si es, póngale el 10%. Si son $200.000, son $20.000 que va al Estado. Esa plata va al Estado, porque no es que él pierde el Estado. Entonces, a más de eso, a los contratistas, ponerles una tasa para que puedan participar en el registro único de proveedores, no me parece amigable. Nosotros hicimos estas consideraciones. En todo caso, el contratista que sea el adjudicatario o el ganador de cualquier obra, a él tal vez se le podría que pague esta tasa, pero yo creo que en contratación son cerca de $8.000 millones. Pónganle solamente el 10% porque las ofertas siempre gana la más baja. Ahí nomás cuánta plata tiene el Estado para poder invertir en el CERCOF. Es un poco discrepo, mi querido Carlitos. Ingeniero Henry Anduno, ¿por qué no fortalecer estos cambios, actualizarlos, a fin de evitar que el CERCOP siga siendo con estas acciones obsoletas? Pues no lo han hecho porque hay intereses, básicamente, Miguel. A mí sí me pasó el hecho de que una licitación, extrañamente, se dañó la computadora a la hora precisa que uno tenía que ofertar y no se oferta y punto. Y no hay cómo denunciar nada porque dicen, no, nosotros no vimos la oferta y ese tipo de cosas. Yo creo que hay muchos intereses y yo creo que modernizar el CERCOP, una plataforma moderna donde no se pueda manipular. Ahora ha avanzado, la tecnología ha avanzado tanto en los últimos años que eso tiene que modernizarse y es muy fácil. Imagínense, Miguel, que estamos hablando de que se calcula ahora, que es poco, porque antes era mucho más, un perjuicio de $3.000 millones para el Estado. Eso es equivalente a lo que pensaban pagar por el campo Sacha. Eso es equivalente, creo que al déficit fiscal del Ecuador. O sea, es una cifra grandota que está en nuestras manos optimizar ese proceso para beneficio del país. Es que yo creo que aprovechemos que esta ley está bien intencionada, aprovechemos que son asambleístas que esperemos que quieran seguir avanzando por el bien del país y se pongan estos parámetros tan sencillos que el reglamento, como decían, pues démosle un plazo al CERCOP para que ponga una plataforma más moderna, difícil de que sirva para direccionar y ese tipo de cosas. Y yo creo que hay que eliminar los intereses, Miguel. Ese es el tema. Siempre en estas cosas hay intereses y qué bueno que se esté haciendo esta ley donde inclusive se busca hacer una evaluación del personal, evaluar la eficiencia, la efectividad del personal. Otra cosa que nosotros proponemos es que se promueva también la construcción sustentable. Otra cosa que queremos es que siempre se cumplan las normas técnicas. Es decir, hay una gran oportunidad con esta ley de hacer varios cambios. Por ejemplo, José mencionaba hace un momentito, Miguel, para que se dé cuenta cuál es nuestro aporte que queremos dar. Hay una frase que dice más o menos que pueden denunciar, digamos, irregularidades y ganan puntos por denunciar. Imagínense, esa frase está mal hecha. Debería Claro. ser denuncias que sean comprobables, denuncias evidenciables, para que no haya la cacería de brujas, sino que el que denuncia tenga sustento. Y ahorita, tal como está la frase, es, vea, denuncia y le doy puntos, le premio por denunciar, y eso también está mal. Nosotros lo único que decimos, vea, cambiemos de la frase, pongamos que sean denuncias, que sean comprobables o evidenciables, y ahí estamos de acuerdo con la ley. Ese es nuestro aporte que queremos dar como personas que vivimos de este tema a los asambleístas y al Estado en general. Quiero plantearles frente a este panorama cuáles debieran ser los cambios prioritarios mínimos en la contratación pública con el sector de la construcción, ingeniero Carlos Calderón.
dentro de los cambios fundamentales, por lo menos los mínimos necesarios que son fundamentales para que se democratice y se transparente la compra pública son, primero, la entrega del anticipo. Eso. Sin anticipo es fundamental que el contratista no es ningún financista del Estado. Imagínese que hoy por hoy hay empresas que ya no le están dando crédito a los, dice usted que tiene obra pública, olvídese, ya ni siquiera le dan crédito. Entonces usted ya no tiene crédito de los proveedores, de sus proveedores, porque saben que con el Estado no van a tener pago y posiblemente no van a cobrar nunca. Sí. Segundo, usted vaya a un banco cuando necesita liquidez y diga que va a invertir en una contratación pública. Tampoco le dan, le cierran las puertas. Entonces, por ningún lado la persona va a poder salir. Y no porque sea un mal proveedor, sino porque no tiene el músculo financiero. Sí, entonces ese es un cambio fundamental. El segundo cambio fundamental es los pagos a tiempo. Entonces, si bien es cierto, usted puede ejecutar la obra, pero si usted no recibe el pago a tiempo, pues evidentemente no va a poder cumplir la ejecución de la obra. Es un calvario hoy por hoy hacer los cobros de las planillas. A veces se demora 3, 4, 5, 6 meses, 12 meses en hacer un cobro. Entonces eso tiene que ser fundamental, el cobro de las, ¿cómo se llama? De las planillas. Tercero, toda la información Antes nosotros de que continúe el tercero, ingeniero Calderón, ¿por qué demora tanto? ¿Hay los recursos, van a las instituciones o simplemente también hay negligencia de los funcionarios que dilatan a cambio de algo? Es que hay negligencia porque también eso es parte de la corrupción, pues, porque si es que yo no tengo ninguna sanción, yo no tramito el pago, entonces no pasa nada. Y el contratista, ¿qué es lo que se ve obligado? A veces, claro, pues a que haya, como vulgarmente se dice, que aceite por algún lado, para que ese rato sí le sacan el pago. Entonces, de lo que estaba su pago al último, ese rato aparece primero y ahí sí sale el pago. Pero si usted, por todo lado, o sea, donde usted va, en todo lado le están pidiendo algún tipo de peaje, entonces eso no puede darse. Eso es lo que está pasando, porque realmente se supone que cuando uno contrata una obra hay una certificación presupuestaria que dice que hay los recursos disponibles para hacer ese proyecto. Pero el rato de los ratos resulta que dicen, bueno, es que lo que pasa que sí hay la disponibilidad, pero ahorita no tengo, y eso es lo que está pasando. ¿Y cuáles son los otros puntos que usted va a señalar, ingeniero Calderón? El otro punto que es fundamental, lo que hablamos es que toda la información debe ser publicada y transparentada. Es más, inclusive hay algunos países en los cuales usted puede, cuando se presentan las ofertas, hay una etapa como de debate en la cual usted puede ver lo que ha presentado su oferente. ¿Por qué razón? Imagínese que hoy por hoy es tan fácil hacerle la trampa a la ley, que hay muchísimos oferentes que están presentando documentos falsificados, documentos falsos, y no pasa absolutamente nada. Entonces, cuando ya se adjudica, hemos visto en redes sociales que hay unos contratos que una vez que pasan esta etapa precontractual y se firma el contrato, y el CERCOP ni siquiera tiene competencia, ese rato pasa automáticamente al control posterior, que es de la Contraloría. Pero a veces cuando ya se empieza a hacer los controles, son 2 o 3 años después, o sea, cuando el proyecto ya está terminado. Así diga la Contraloría, ¿saben qué? Se han equivocado, han hecho mal. Bueno, pero ya se dio todo el acto de corrupción, ya pasó, ya está sacramentado. Ingeniero Entonces, Henry Gandón, yo ¿cuáles le- debieran ser los cambios prioritarios mínimos en este sentido? Bueno, aparte de lo que se ha dicho, no olvidarnos del tema de la retención del IVA, que ese es un absurdo porque perjudica al gobierno al final de cuentas. El otro tema, cuando hablamos de la mejor oferta, por ejemplo, Miguel, también hay la propuesta, la una es el doble promedio, que es medio difícil de explicar, pero nosotros conocemos como, es de que, por ejemplo, solamente se haga el análisis a la oferta más barata y si esa oferta más barata no cumple con toda la normativa técnica, se la elimine y se vaya a la siguiente oferta, porque el problema es que hacen ofertas más baratas, digamos, no más económicas, y al final el Estado se cumple. Pero yo no quiero terminar, Miguel, sin mencionar lo siguiente. La gran cantidad de los funcionarios públicos son gente muy honesta, porque a ratos como que estamos diciendo que son unos ladrones, no es así, la mayor cantidad de la gente son gente muy trabajadora y muy honesta, pero tienen temor a las glosas y ese tipo de cosas. Nosotros creemos que el método es de que la Contraloría haga un trabajo desde un principio, un seguimiento. En el sector privado, Miguelito, si usted y yo hacemos una casita, vamos fiscalizando desde el primer ladrillo y al último ladrillo. No es que esperamos que se acabe la casa y después de 6 meses que se acabó la casa, vamos a decir, ve, la casa está mal y no te pago porque no te pago a menos que me des la coima. Entonces, la idea es de que se haga un seguimiento por técnicos,
la Contraloría haga un seguimiento como se hace en otros países, y entonces el funcionario público va a tener también más tranquilidad de firmar, aprobar los proyectos, porque también hay que entender que ellos tienen temor de firmar cualquier cosa porque enseguida les caen las glosas y les destruyen sus vidas personales porque se quedan en la calle muchos de ellos, y eso también hay que defender, Miguel. Arquitecto José Miranda, ¿cuál cree a su criterio que debieran ser los cambios prioritarios mínimos en la ley que permita facilitar al sector de la construcción la contratación pública? Comparto con lo que dijo Carlos. Primerito es el anticipo. Yo creo que eso es importantísimo. Nosotros como constructores no somos financistas, no somos bancos para financiar las obras. Lo otro del CERCOP que mencionó también Carlos, que debería ser una entidad que sancione, que tenga esa potestad de sancionar, porque hay muchas denuncias y todas quedan en el aire. Lo otro de las planillas que se paguen a tiempo debería darse un tipo o días, unos 4 o 5 días, la planilla una vez ya que salga de fiscalización y aprobada, ya debería ser el pago enseguida oportuno. Lo otro, lo de las garantías, porque las garantías también, conforme uno va devengando el anticipo, debería también igualito ir la garantía acorde a lo que va devengando el anticipo y no estar la garantía hasta el último y devengando el 100%. Eso también me parece que debería corregirse. Vedurías también, porque como dice Henry, debería haber vedurías para que vaya haciendo la continuidad de cómo se desarrolla el proceso, el contrato y todo eso deberían ser vedurías sociales. Y creo que con eso, para terminar, lo del doble promedio, que eso también hay que explicarlo un poco más detalladamente, con eso romperíamos bastante la corrupción en la contratación pública, Miguel. Bien, yo quiero agradecer el aporte en el tratamiento de los Miguel, desafíos que tiene el sector de la construcción. Sí, solo antes de terminar, porque con eso es gusto. gravísimo, solo para completar lo que dijo Henry, para que vean lo grave que es. Imagínense que las glosas que emite la Contraloría General del Estado son hereditarias. Entonces, imagínense un Así es. funcionario que a lo mejor tiene a lo mejor está ya por jubilarse, ¿no es cierto? Y le debe una glosa. Y claro, y yo tengo dos amigos que lamentablemente fallecieron en estos días. Que la Contraloría les emitió unas glosas. Resulta que los hijos que nada tenía que ver, el uno está en el exterior, resulta que les llega la glosa del papá, porque es hereditaria. Entonces imagínense el riesgo que es eso. Por eso no quieren firmar ningún solo documento, y ese es otro de los problemas, porque también la gente demora y demora las cosas, porque dice, bueno, pues le voy a dejar a mi hijo con deuda, mejor no hago. ¿Y ese Renuncio. cambio se puede introducir en esta reforma, en el proyecto de ley de integridad pública? Yo creo que no vamos a alcanzar, pero ese es uno de los puntos que se nos va a quedar en la carpeta y es importantísimo tratar. Tal vez en la ley de la Contraloría General del Estado, En la, ingeniero Calderón. exactamente, sí, Una toca ya reformar reforma. la ley, una reforma por allá. Yo creo que allá también hay que hacer algunas reformas que son fundamentales. Y entre esas lo que decía Henry, que debe ser el proceso concurrente. No sacamos nada que de aquí en 4 años digan, ah, cierto, es que aquí ha habido corrupción. La cosa es que en ese momento se detecte y en ese momento se actúe, para que después no estemos llorando de, ah, es que se contrató tal o cual cosa en 3.000, en 2.000 millones. Como vemos, ahí tenemos unas refinerías que solo tenemos aplanado el terreno o una repotenciación y resulta, ah, ya se pagaron 2.000, 3.000 millones y no ha pasado nada, pues ya pasó. Eso debería ser al Bien, momento. bien, muchas gracias por el aporte para hablar sobre los desafíos del sector de la construcción, la contratación pública y cuánto ayudarán las reformas legales que se tramitan en la Asamblea Nacional en el proyecto urgente en materia económica de integridad pública y que reforma la ley de contratación pública y la ley de servicio público. Muchas gracias al arquitecto José Miranda, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción de Quito, el ingeniero Henry Yandún, presidente de Constructores Positivos, y el ingeniero Carlos Calderón, constructor y experto en contratación pública. Muy amables. Pues con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Y también a quienes nos siguen en la provincia de Imbabura, desde Ibarra, FM Ritmo 103.5. A los miles de seguidores del programa Controversia les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.